Es un placer volver a verles, mis hermanos, estar aquí con ustedes después de unos días de ausencia que pudimos estar en México con los hermanos allá en Linares predicando la palabra de Dios. Y ahora estamos aquí para continuar nuevamente con nuestras actividades y vamos en esta mañana a estudiar todos juntos la palabra de nuestro Dios. Hermanos, recuerdan la lección pasada y decíamos que debido a que hemos recibido preciosas y grandísimas promesas de Dios y debido a que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina y debido a que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, es necesario, hermanos, que ahora añadamos con toda diligencia a nuestra fe. El apóstol Pedro, ahí en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La lección, hermanos, que en esta mañana vamos a considerar es añadid a vuestra fe virtud. Y continuamos con la misma línea de pensamiento en cuanto a ser participantes de la naturaleza divina. Y eso es algo que debemos de demostrar. Es algo que debe de evidenciarse en nuestra vida. Y el apóstol Pedro nos empieza a decir algunas cosas que son muy importantes, porque somos participantes de esta naturaleza. Dios nos ha concedido ese favor. Dice Pedro: pongan toda diligencia en añadir a su fe. Y en este caso en particular comienza diciendo que hay que añadir a la fe virtud. Un pensamiento muy importante, hermanos, que es necesario que nosotros entendamos. Si en verdad queremos entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no podemos nosotros contentarnos con creer algo y nada más. Si queremos nosotros entrar en el reino eterno, hermanos, por eso estamos luchando. Estamos aquí en esta mañana. Venimos a este lugar para adorar, para servir a nuestro Dios, porque Él así lo ha mandado. Y cada semana, todos los días de la semana, tratamos de esforzarnos por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, porque queremos entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para eso, hermanos, necesitamos no estar simplemente satisfechos con esa fe que hemos conocido, con esa fe que adquirimos, con esa fe que profesamos. Necesitamos continuar añadiendo. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Y es importante tener fe, por supuesto, pero necesitamos ir añadiendo más y no contentarnos simplemente con creer algo. La fe, hermanos, es el fundamento de nuestra vida cristiana, pero necesitamos construir sobre ese fundamento. Sí. Todas las casas, las edificaciones llevan un fundamento. Pero imagínense, alguien construye un fundamento, por muy fuerte que este sea, pero si no edifica, pues ese fundamento es en vano, es inútil, ahí está echándose a perder nada más. Necesitamos construir, edificar sobre un buen fundamento. En este caso es nuestra fe. Un detalle importante, hermanos, es que el apóstol Pedro simplemente nos exhorta a que crezcamos en la fe y para ello necesitamos ir agregando a esa fe atributos. Es decir, no está diciendo el apóstol Pedro, hermanos, que no es importante añadir a la fe, sino todo lo contrario, es importante y debemos nosotros poner diligencia, esmero, empeño para ir creciendo espiritualmente. Estas cosas son muy necesarias, como dice en el contexto, para hacer firme nuestra vocación y elección. Nosotros un día decidimos, elegimos seguir a Cristo, elegimos convertirnos en sus discípulos, pero para hacer firme esta elección, nuestra vocación cristiana, se requiere estar añadiendo constantemente al fundamento puesto que es la fe. Haciendo estas cosas, hermanos, también dice el apóstol Pedro, no vamos a caer jamás. Haciendo estas cosas podemos estar confiados en que se nos abrirá amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero necesitamos tener estos atributos importantes que forman parte de nuestra naturaleza como cristianos. Indispensable.
Otra cosa, hermanos, que podemos ver es que el apóstol Pedro no está dando una lista secuencial de atributos. No lo veamos de esa manera como una cadenita uno por uno, ¿verdad? Y luego al final, el último, por así decir. No es así, hermanos. Él no está diciendo, mira, tú no te preocupes por tener conocimiento de la palabra de Dios. Tú preocúpate solamente por virtud. Y una vez que completes, que tengas completamente este atributo llamado virtud, entonces sí continúa con el conocimiento. No está hablando de esa manera. No está diciendo, mira, tú no te preocupes por el dominio propio. Tú enfócate solamente en el conocimiento y ya que tengas un conocimiento pleno, entonces ya brincas al dominio propio. No está hablando en una cadenita así de secuencia. Ese no es el punto aquí del apóstol Pedro. Es un conjunto de cosas que debemos estar desarrollando con esfuerzo y diligencia al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Todas estas cosas que se mencionan son necesarias estarlas practicando en nuestro diario vivir. Hace una lista, por supuesto que sí, vamos a ir estudiando punto por punto, pero es necesario que todo a la vez sea parte de nosotros y nos esforcemos con toda diligencia por añadir todas estas cosas al mismo tiempo en nuestra vida espiritual. Ese es el enfoque, hermanos, porque repito, somos participantes de la naturaleza divina. La primera mención, hermanos, que debemos contemplar en esta lección y que es un complemento de nuestra fe es lo que el apóstol Pedro llama virtud. Y vamos a empezar hablando, hermanos, primeramente de lo que es virtud. Cuando dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud, ¿usted qué le añade a su fe? ¿Qué es lo que usted está añadiendo? ¿Qué es el punto? ¿Qué es lo que está enfatizando aquí la palabra de Dios? ¿Usted ya ha añadido virtud? Bueno, a lo mejor no sabemos lo que es virtud y es necesario entender el concepto para poder saber si estamos o no añadiéndolo, o si ya lo hemos añadido, o si necesitamos virtud en nuestra vida espiritual. La palabra virtud, hermanos, viene de un término griego que es donde originalmente, hermanos, se escribe el Nuevo Testamento. La palabra virtud viene del término griego arete, la cual significa bondad o excelencia moral, así literalmente. Es un término, hermanos, de heroísmo moral. Sí, grábense estos conceptos muy importantes. Heroísmo moral, coraje moral o excelencia moral. Arete hablaba de una calidad de vida que hacía que una persona se destacara como excelente. Arete, hermanos, o virtud es la decisión valiente y a menudo heroica de siempre, hermanos, hacer lo correcto. Sin importar las circunstancias, sin importar el entorno. Siempre, una persona con virtud siempre va a hacer lo que es correcto. Esto es un concepto muy importante, hermanos, porque a veces bajo ciertas circunstancias se complica. Hay desafíos para poder cumplir la voluntad de Dios, pero en este caso en particular, hermanos, una persona es valiente y va a afrontar lo que sea necesario y él hará lo correcto sin importar las consecuencias. El comentarista John MacArthur dice, y me pareció interesante, hermanos, lo que él comenta aquí, dice, en primer lugar, en la lista de excelencias morales de Pedro, lo ocupa una palabra que en griego clásico se refería a la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Y continúa diciendo, también llegó a significar aquella calidad de vida que hace sobresalir a una persona como alguien excelente en medio de la multitud. Dice él, nunca tuvo que ver con alguna virtud enclaustrada, ni a una actitud virtuosa, sino a la virtud que se demuestra en la vida práctica. Pedro escribe aquí sobre la energía moral, aquel poder que produce obras de excelencia.
Muy interesante, hermanos, lo que implica el concepto de virtud. Así que, hermanos, podemos decir que la virtud es un atributo muy necesario para poder llevar a cabo nuestro cristianismo, para poder vivir la vida práctica, para poder sobresalir en este mundo que nos rodea. La virtud, hermanos, implica coraje, implica valor, implica denuedo, implica esfuerzo para vivir de una manera excelente delante de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice en 2 de Pedro 1:5, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento. Traduce de esta manera, no dice virtud, pero dice excelencia moral, muy relacionado con la definición que acabamos nosotros de explicar. También, hermanos, la palabra de Dios para todos, esta versión dice: como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Es una persona excelente que sobresale. Una persona, como dice aquí, digna de admiración. Así que, hermanos, la virtud es la fuerza moral o es la fuerza de carácter que lleva a una persona a hacer lo que es moralmente correcto sin importar las circunstancias. Es el valor de hacer lo correcto, aunque esto pueda tal vez conducirnos a conflictos, a dificultades, a controversias, a impopularidades, etcétera, hermanos. Tal vez no vamos a ser del agrado de las personas. Tal vez no vamos a tener la popularidad que otros tienen. Tal vez vamos a tener ciertos problemas por ahí con algunos, pero nosotros vamos a hacer y a decir lo que es correcto, lo que es nuestro deber. Tal vez muchas veces va a ser difícil. Muchas veces no es sencillo esto, hermanos. Pero para eso se requiere la virtud. Y de ahí, hermanos, como dice aquí y leímos ahorita el comentarista, la habilidad de llevar a cabo actos heroicos moralmente hablando. En Hechos capítulo 4, versículo 29, ¿ustedes recuerdan cómo fueron los apóstoles encarcelados, fueron intimidados, fueron amenazados para que ellos ya no predicaran la palabra de Dios? Y dice la Escritura que ellos orando dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. El Señor Jesucristo les había ordenado, les había dado esta comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Eso era lo que correspondía que ellos hicieran. Lógicamente, hermanos, hubo mucha oposición. Cuando uno quiere ser como Cristo, cuando uno sigue el ejemplo de Cristo, vamos a tener oposición en el mundo. Si al Señor, hermanos, hicieron todo lo que hicieron con Él, que jamás pecó, jamás hubo engaño en su boca, dijo el Señor: con ustedes también van a hacer lo mismo. Y lo estaban haciendo con los apóstoles. Lo estaban haciendo. Pero ellos sabían que ellos necesitaban predicar el evangelio. Ellos sentían en su corazón esa necesidad, ese deseo, ese impulso de seguir predicando. Pero por otro lado hay amenazas. Por otro lado están ellos siendo amedrentados. La cárcel, ahí estaban, los azotes. ¿Y qué fue la reacción de ellos? Orando a Dios, le pidieron a Dios denuedo. Denuedo es valor, es virtud, para hacer lo que era moralmente correcto, para hacer lo que espiritualmente sabían era su deber. Iban a sufrir por ello, sí, pero no importa, porque ellos a su fe habían añadido valor, habían añadido virtud.
Los apóstoles no le pidieron a Dios que quitara su problema, no le pidieron a Dios que acabara con la persecución, no le pidieron protección personal, no le pidieron que destruyese a sus enemigos. Por supuesto que Dios podía hacer todas esas cosas, pero Dios les había dicho que era necesario que padecieran por su nombre. El Señor Jesucristo les había advertido lo que iba a suceder. Y como dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La tribulación, la persecución va de la mano con la vida espiritual, la vida cristiana. Ellos sabían que tenían que padecer, así que no le iban a pedir algo al Señor, algo que Él había dicho que era necesario que vivieran. Pero piden valor, piden denuedo, piden fortaleza espiritual para continuar haciendo lo que era necesario hacer a pesar de la persecución. Hermanos, esto es valor. Esto es virtud. La fe de un cristiano virtuoso no debe de ser débil, no debe de ser tímida, sino fuerte, valiente, decidida a hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Esto es, hermanos, prácticamente en una manera ejemplificada y clara lo que significa añadir a nuestra fe virtud. Entonces, hermanos, ¿cómo más podremos añadir nosotros a nuestra fe virtud? Bueno, una cosa muy importante es cumpliendo con nuestro propósito. Desde el punto de vista, hermanos, del contexto de la Escritura y de la definición de la palabra, virtud, hermanos, se puede ver evidente en la vida de las personas cuando nosotros como cristianos cumplimos nuestra misión, nuestro propósito, nuestra encomienda dada por el Señor. La virtud o excelencia se mide en función de las cosas que se supone algo o alguien debe de realizar. Por ejemplo, podemos decir la virtud de un padre de familia, pues es proteger y cuidar de los suyos. ¿Qué clase de padre de familia es el que no hace estas cosas? ¿Qué clase de padre de familia es aquel que no se preocupa por su familia, que no provee para los suyos, que no está decidido a protegerlos, a cuidarlos? Pues no está cumpliendo con la función correspondiente como padre de familia. Podemos decir que la virtud de un rey es ser un buen gobernante. Eso es lo que se espera. Un presidente de una nación. Lamentablemente, hermanos, esto por lo general no acontece en el mundo. Hay muchos gobernantes que son malos y que no gobiernan bien y la gente sufre. Pero eso es lo que se supone ellos deben de hacer. Dirigir con sabiduría a la nación. Por ejemplo, un cuchillo, la virtud de un cuchillo debe de ser cortar. ¿Para qué quiere usted un cuchillo en la cocina si no corta nada? No sirve. No está cumpliendo con su función. La virtud de un soldado es enfrentarse valientemente a los enemigos. Imagínense un soldado cobarde, un soldado que no está dispuesto a pelear por su país. Un soldado que no está dispuesto a luchar en el campo de batalla, pues ¿qué clase de soldado es? Hermanos, ¿entendemos lo que es virtud y cómo se aplica este concepto? La virtud de un caballo es correr fuerte y rápido. Siempre han sido utilizados estos animalitos en los tiempos antiguos, hermanos, para propósitos de este tipo, ¿verdad? Usar su fuerza, su fortaleza, ¿verdad? Su agilidad para el trabajo, para las batallas. Y hoy en día, hermanos, también, ¿verdad? Es algo que distingue a estos animales. Bueno, hermanos, mi punto es que nosotros igualmente debemos añadir virtud a nuestra fe y lo haremos en la medida que cumplamos con el propósito para el cual fuimos creados. ¿Qué clase de cristianos seremos nosotros si no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios para lo cual fuimos creados? Si podemos nosotros
decir somos cristianos, pero a la vez no estamos viviendo la vida cristiana en las cosas que se supone debemos de hacer, pues ¿qué clase de cristianos somos? Si no cumplimos con nuestro propósito, hermanos, es una evidencia de que no hemos añadido a nuestra fe virtud. Así que debe de haber en nosotros ardor, celo, devoción, esfuerzo para cumplir todas nuestras responsabilidades cristianas. En Isaías capítulo 43, versículo 7, dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía, dice el Señor. Gracias a Dios vivimos, nos movemos y somos. Gracias a Dios que nos tiene en este mundo aún. Pero ¿para qué estamos aquí? ¿De adorno solamente? ¿Cuál es nuestra función mientras estemos en este cuerpo? Una de las cosas que Dios espera, hermanos, es que esta creación que Dios ha hecho, hermanos, le dé honra y gloria a Dios. Le glorifique para gloria mía, dice el Señor. Él no solamente nos hizo, hermanos, sino que nos hizo con propósito. El Señor, hermanos, nos hizo para gloria suya. Cuando estamos glorificando a Dios, estamos cumpliendo el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Y podemos glorificar a Dios de muchas maneras. Todos los días glorificamos a Dios con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestra obediencia al Señor. Y es importante, hermanos, hacerlo así siempre. Añadir a nuestra fe virtud implica que tendremos un carácter esforzado, un carácter valeroso para este fin. Sin importar las circunstancias, siempre procuraremos estar nosotros glorificando a Dios con nuestra vida personal, pero también, hermanos, muchas veces como parte de la iglesia local. Como iglesia debemos tener este fin. Y hoy en este día estamos aquí reunidos con esa finalidad. Hemos venido a este lugar para dar honra y gloria a Dios, para glorificar su nombre. En ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Si la iglesia se ha reunido para adorar, para glorificar a Dios, nosotros debemos de estar aquí. Cuando estamos aquí demostramos a Dios que hemos añadido a nuestra fe virtud. Que en verdad nos preocupamos por cumplir nuestro propósito y queremos servir a Dios. Ponemos a Dios en primer lugar. Hacemos todo lo posible por no perdernos estas oportunidades que como iglesia tenemos para servir a Dios. Añadir a nuestra fe virtud quiere decir que vamos a hacer lo que es por naturaleza correcto. Que vamos a hacer, hermanos, lo que Dios desea que hagamos sin importar las consecuencias. Quiere decir, hermanos, que tal vez vamos a sufrir un poquito. Tal vez hay cosas, privilegios que podemos perder en este mundo, pero que vamos a cumplir nuestra responsabilidad para poder glorificar a nuestro Dios. Hermanos y hermanas, yo sé que a veces en los trabajos, por ejemplo, hay patrones que son exigentes y así van a ser. Ellos lo que quieren simplemente es enriquecerse. A ellos no les importa la gente que trabaja con ellos. A ellos no les interesa. Ellos quieren exprimirlos al máximo. Ellos quieren sacar todo el provecho de manera que les produzcan a ellos dinero, dinero, dinero. Si por ellos fuera, quisieran que sus trabajadores estuvieran ahí 24/7 al pie del cañón. Pero es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es más importante. Y en ese día, hermanos, el día domingo, los miembros de la iglesia local deben estar reunidos para adorar a Dios. Muchas veces es necesario
añadir virtud a nuestra fe. Yo no dudo que todos tengamos fe, pero ¿es usted capaz de hacer lo que es excelentemente correcto delante de Dios, aún a pesar de las circunstancias? ¿Es capaz usted de sacrificar tal vez algún beneficio económico, algún beneficio de este mundo para poder cumplir con la voluntad de Dios? No estoy diciendo, hermanos, que debemos abandonar nuestros trabajos, ¿verdad? Y enfocarnos solamente en las cosas de Dios. Debemos hacer un balance. Necesitamos también nosotros trabajar materialmente hablando para proveer para nuestra familia, como lo acabamos de mencionar, pero muchas veces es necesario, hermanos, considerar si el trabajo que estamos teniendo nosotros nos está dando la oportunidad de cumplir con nuestro propósito en este mundo, o no es así. Y si no es así, hermanos, considerar la posibilidad de buscar un trabajo donde sí podamos nosotros estar reunidos para adorar y glorificar a Dios. Porque no es justificante. ¿Qué le va a decir a Dios en el día del juicio? Si Dios le pide cuentas, porque dice que daremos cuenta cada uno de nosotros. ¿Y qué le vamos a decir, Señor? Es que tenía que trabajar. Es que, Señor, tú sabes, me hablaron que el domingo en la mañana tenía que ir a tal lugar y tenía que llevar una carga o tenía que presentarme en tal lugar. Señor, tú sabes. ¿Y qué va a decir el Señor? Ok, no hay problema, no te preocupes, todo está bien. No, hermanos. Necesitamos añadir a nuestra fe virtud. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, estos seres celestiales, dice la escritura, Juan ve lo siguiente, que ellos adoraban, decían: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Allá en el cielo, hermanos, si algo vamos a hacer es día y noche servir al Señor delante de su trono. Dar honra y gloria a Dios porque Él es nuestro creador. Porque Él, hermanos, merece toda nuestra adoración. Y aquí en la tierra, hermanos, digamos, es una antesala, es una preparación para lo que vamos a hacer ahí en el cielo. La iglesia, podemos decir, de alguna manera es una manera anticipada. Estamos aquí reunidos, juntos, al unísono, una misma mente, un mismo corazón, para cumplir el propósito por el cual Dios nos tiene en este mundo, darle honra y gloria, alabanza al Señor. Y es muy importante, hermanos, que así lo hagamos. Otro propósito de nuestra vida es, hermanos, el que menciona aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Él dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para indica el propósito para el cual fuimos creados, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor, hermanos, nos ha salvado, nos ha rescatado de este mundo, pero Él quiere que ahora andemos en buenas obras. Y es que las buenas obras demuestran en realidad nuestra fe. ¿Qué clase de cristianos, hermanos, somos nosotros si no estamos dispuestos, si no tuviéramos interés de glorificar a Dios y andar en buenas obras? Pues no seríamos buenos cristianos en realidad. Seríamos como el cuchillo que no corta. Seríamos como el gobernante que no gobierna bien. Sí, hermanos. Un cristiano que no glorifica a Dios, que no se esfuerza por cumplir esta responsabilidad y que no anda en buenas obras, no es la clase de cristiano que la Biblia nos enseña. En Colosenses 1:10 dice el apóstol Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36, encontramos ejemplificado esto en la vida de una mujer, una hermana en Cristo llamada Tabita. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Tabita, hermanos, vivía como una verdadera cristiana. Ella abundaba. Ella había puesto toda diligencia para añadir a su fe virtud. Era una mujer excelente, una mujer destacada, una mujer que cuando muere, allí están todas las personas llorando por ella. Y las viudas dice que mostraban las túnicas que Tabita les hacía estando en vida. Como cristianos, hermanos, debemos hacer toda clase de buenas obras, porque para eso nos ha llamado el Señor. Un propósito más debe de ser llevar a otros a Cristo. Ese debe de ser un deseo intrínseco a nuestra vida cristiana. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 3, Hechos 8, 3, dice la palabra de Dios: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, llevar a otros a Cristo debe ser nuestro deseo sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias que esto pudiera acarrear a nuestra vida. Predicar el evangelio debe ser una de nuestras principales prioridades, porque esa es la voluntad del Señor. Y podemos verlo ejemplificado en la vida de la iglesia en el primer siglo allá en Jerusalén. Note cómo Saulo perseguía a la iglesia. Note cómo los asolaba, cómo los perseguía y los encerraba en la cárcel. ¿Y qué con eso? ¿Ya por eso iban a dejar de cumplir ellos con el propósito de Dios para sus vidas? Ellos entendían la voluntad de Dios y entendían que iba a haber sufrimiento y persecución por predicar la palabra. Pero aún así, hermanos, lo hacían. Virtud, hermanos, es esa capacidad de llevar a cabo actos heroicos, espiritual y moralmente hablando. Los hermanos tenían fe, pero no una fe muerta, no una fe como la de los demonios, no una fe, hermanos, que no obra, no, todo lo contrario. En nada fueron intimidados. Ellos habían añadido virtud a su fe, valor, osadía, para cumplir con la obra de predicar el evangelio. Hermanos, estamos ansiosos por hacer lo que es moralmente excelente. ¿Cumplimos con los deberes que se esperan de nosotros? Esa, hermanos, es la evidencia de si hemos o no añadido virtud a nuestra fe. Pero otra cosa, así rápidamente, es también eligiendo un curso de vida piadoso. Esa es una forma en la cual añadimos a nuestra fe virtud. La virtud o excelencia moral no es algo que ocurre por casualidad, es una elección de vida. Nosotros mismos escogemos, nosotros mismos determinamos cómo vamos a vivir. Nosotros escogemos ser amigos del mundo o escogemos también ser amigos de Dios. Una u otra cosa, no podemos ser las dos a la vez. Y si alguien quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Una vida virtuosa es aquella en la que, a pesar de estar en el mundo, no nos comportamos como los del mundo. Reconocemos que el mundo no es nuestro hogar. Vamos en contra de la corriente, por fuerte que ésta sea. No nos adaptamos a este siglo. Excelencia moral es elegir vivir según las normas de Dios, según sus caminos. En la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias,
concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación y abominables idolatrías. Dice el apóstol Pedro, ya basta, ¿verdad? Ya basta. Esta clase de vida no es la que debemos de escoger nosotros. Tenemos que elegir un curso de vida piadoso, elegir vivir lo que nos reste, nuestros días en este mundo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nuestra vida debe ser una vida libre de pecado. Obedecimos el Evangelio, ustedes recuerdan cuando lo hicieron, y el Señor nos perdonó. Todas nuestras faltas, todos nuestros pecados fueron borrados. Pero debemos también, de la misma manera, decidir ya no pecar más y vivir en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Esa es una cuestión de elección, una decisión. Cuando añadimos a nuestra fe virtud, nosotros estamos propuestos a nunca más volver a las cosas que antes hacíamos estando en el mundo. Hermanos, cualquier persona puede emborracharse. Cualquiera. Cualquier persona puede drogarse. Cualquier persona puede engañar a su cónyuge y cometer adulterio. Cualquier persona puede mentir, robar, maldecir. Cualquiera de nosotros pudiera quedarse en casa e irse de paseo también y no estar en la reunión de la iglesia cuando debiera de estar. Pero se necesita virtud. Se necesita excelencia moral para decir, aunque otros lo hagan, yo no lo voy a hacer. Se necesita virtud, hermanos, para decir, aunque otros me inviten, aunque me insistan, aunque traten de seducirme, yo no voy a caer, yo no voy a participar con ellos, yo no voy a pecar. Aunque me quede solo, aunque mis amigos se rían de mí, aunque mis familiares me den la espalda, yo no voy a volver atrás. Eso, hermanos, es algo para lo cual se necesita coraje, valor, osadía. Porque para seguir la corriente del mundo es bien fácil. Nada más déjese llevar. Déjese. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero vivir una vida, hermanos, de piedad, una vida consagrada a Dios, una vida de santidad, hermanos, eso es algo difícil. Eso es algo que implica esfuerzo y que implica muchas veces sufrir consecuencias. Y por eso se requiere añadir a nuestra fe, añadir virtud. Virtud implica ser obediente a Dios en un mundo caído, en un mundo de maldad, lleno de pecado. Enoc, hermanos, ustedes recordarán, lo demostró. Al caminar con Dios en medio de su generación, Noé hizo exactamente lo mismo. Los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal, pero Noé y su familia no se dejaron llevar por la corriente. Ellos, dice la Escritura, que tuvieron fe en el Señor y fueron salvos. Y Noé fue pregonero de justicia en medio de esa generación maligna y perversa. José, hermanos, fue valiente cuando la mujer de Potifar le insistía para que durmiera con él. Hermanos, él no cedió. Él pudo tal vez dejarse llevar simplemente, pues eso es bien fácil, déjese llevar. Pero él había añadido a su fe virtud, coraje, valor para hacer lo que es excelentemente correcto. Moisés, hermanos, también mostró este gran atributo al escoger ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Bien fácil, nada más, pues era el hijo de la princesa. Él pudo continuar con esa vida de placeres, de pecado. Él pudo haber disfrutado de todo lo que Egipto le ofrecía. Pero tuvo valor para ir en contra de la corriente y él eligió ser maltratado con el pueblo de Dios. Los hermanos del primer siglo mantuvieron su fidelidad a Dios cuando ser cristiano costaba la vida.
Hermanos que fueron echados a la cárcel, que fueron decapitados, que fueron muertos a filo de espada, que fueron quemados en la hoguera, que fueron echados a las bestias en el Coliseo romano. No era fácil, pero ellos eligieron una vida de piedad aun cuando les costara su vida. Muy fácil pudieron haber desistido de su fe. Muy fácil, nada más les decían, niega a Cristo y vas a evitar la muerte. Nada más de hacerlo. Pero ellos prefirieron hacer lo correcto. Fueron héroes de la fe, que lo demostraron con su vida, sus acciones. Eso es añadir a la fe virtud. Eso es, mis hermanos. Ante las circunstancias difíciles de la vida, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Somos valientes y hacemos lo que es correcto delante de Dios? ¿O nos acobardamos y desmayamos? ¿Qué hacemos? Muchos que son cristianos a veces carecen de esta fuerza. A veces son personas moralmente buenas en el sentido de que saben lo que es bueno y que hacen y tratan de hacer el bien. Por lo general usted puede ver e identificar a esa persona que pues hace cosas buenas. Pero la cuestión es, mis hermanos, cuando la presión, la mala influencia está ahí al acecho, ¿cómo actúan? Y ese es el punto, hermanos. Y todos esos ejemplos que les acabo de mostrar son personas que vivieron situaciones sumamente difíciles y hay muchos más en la Biblia. Y en esos momentos es donde verdaderamente se demuestra lo que en verdad somos. Allí, mis hermanos. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había dejado su vida pasada. Él había cambiado completamente. Cuando él obedeció al Evangelio, murió a sus pecados. Él recibió, al igual que nosotros, los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz. En ese momento toda su visión de la vida cambió. Él dejó atrás todo su orgullo farisaico. Él adoptó humildemente una manera de vivir que le llevó, ¿verdad?, a entregarse completamente en cuerpo y alma a la obra que el Señor Jesús lo había encomendado. Sus motivos, sus objetivos habían sido transformados totalmente. Ya no vivía él, ahora vivía Cristo en él. Él actuaba, hermanos, como Cristo hubiera actuado en la misma situación en la que estaba Pablo. Él era una persona transformada. Él llegó a conocer el significado de hacer la voluntad del Señor. Eligió decidió entregar su vida completamente a Dios. Podemos decir que Pablo añadió a su fe virtud, añadió valor, añadió excelencia moral. Se entregó por completo a la voluntad del Señor sin importar las circunstancias, sin importar todo lo que él pudiera sufrir por causa de Cristo. Hermanos, tenemos que elegir de la misma manera el curso de vida piadoso al cual el Señor nos ha llamado. Eso es lo que debemos hacer. Así que, hermanos, estamos añadiendo a nuestra fe virtud. ¿En verdad lo hacemos? Ojalá que sí, hermanos. Que demostremos en realidad que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Querido amigo que nos visita, ¿usted tiene fe? Qué bueno que tiene fe. Nos alegramos en que usted crea en Dios, que crea que la Biblia es palabra de Dios. Pero necesita añadir a su fe. Y usted necesita tener el valor para hacer lo que es espiritual y moralmente correcto delante de Dios. El simple conocimiento no le sirve de nada. Usted necesita demostrar en acciones que en verdad cree de todo corazón en Dios. Porque la fe sin obras es muerta. El Señor Jesucristo ha dejado un plan para que toda persona pueda ser salva de sus pecados y pueda también tener amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Usted necesita oír la palabra de Dios, creer en Cristo, pero necesita también arrepentirse de sus pecados, proponerse a no pecar más, confesar su fe en Jesús y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Yo no sé en qué parte de este plan de salvación se encuentre usted, pero si usted aún no ha sido bautizado, si usted está arrepentido y usted está dispuesto a cambiar su vida, usted está dispuesto a confesar su fe en el Señor, pues le invitamos a que venga en esta mañana a Cristo y obedezca lo que le haga falta para recibir perdón de pecados y de ahí en adelante vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, siendo participante de la naturaleza divina y demostrándolo, añadiendo a esta fe todas estas clases de virtudes que nos enseña aquí el apóstol Pedro. Gracias por su atención, mis hermanos, amigos, a la palabra de Dios. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado, así como estamos, el himno número 119.